Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar el vivo el día de hoy. Lo anuncié de alguna manera ya. Qué feo suenan los carros aquí. Lo anuncié de alguna manera ya por historias, lo hemos estado comentando en días anteriores. Hoy día voy a conversar con Manuela Camacho, que para mí es un placer, la verdad, ella es periodista y además tiene muchos temas muy claros sobre, por ejemplo, la agenda para las mujeres, de los derechos a las mujeres, el tema de la agenda de equidad de género. Para mí, la verdad, es un placer poderla haber invitado a hacer un vivo conmigo y que ella haya aceptado. Eh, y he hablado mucho, además, del tema con varios de los que me conocen, porque además admiro mucho que esté abriéndose caminos en otras plataformas, como el caso de Hilo Fuerte, en donde estuvimos el día de ayer también conversando con Alejandro Guzmán. Así que nada, la verdad para mí es un placer. Voy a ver si la tecnología me ayuda y podemos de alguna manera conectarnos y hacer esa transmisión en conjunto. Ahí está. Y conversar con Manuela, que no necesita tampoco tanta introducción ni tanta presentación de mi parte. Hola, Sigrid. ¿Cómo estás, Manuela? Justo, ¿qué tal? Perfecto, qué bueno podernos conectar así de rápido. A veces hay problemas y nos demoramos, pero hoy día creo que no. Sí, oye, qué bueno porque me imagino que más que nadie tú debes estar a full. Bueno, todos ustedes los candidatos están de arriba para abajo, sobre todo ahora que es el cierre de campaña. Entonces, qué importante que te des un espacio para hablar de este tema que quizás muchos candidatos lo han pasado un poco por agua tibia, ¿no? Que es mujer, la mujer. Sí, de hecho yo justo, mira, estaba pensando mil maneras de cómo abordar esta conversación y cómo empezar un poco a hablar contigo sobre esto, porque primero quisiera que sea una conversación súper informal. Yo creo que la gente también en este tipo de espacios busca forjarse una opinión propia, ¿no? Yo por eso Sí. también empezaba un poco diciendo que valoro mucho la plataforma o las plataformas en las que estás trabajando, porque la idea es no solamente ir y opinar y decir esto funciona, que yo lo hago mucho, pero también darle el espacio a la gente en donde puedan informarse y también sacar sus propias conclusiones, ¿no? Quizá y la primera cosa que podría hacerte como pregunta y como para abrir un poco la conversación, ¿cómo estás viendo lo de la campaña? Porque siento también, de repente igual que tú, que el tema mujer y el tema equidad de género no está siendo prioritario, que ahora el tema de la pandemia y la economía y la crisis económica han tapado muchas cosas que no dejan de ser más importantes o menos importantes, ¿no? Sí, de hecho, te cuento que hoy, por ejemplo, tuve una experiencia bien concreta. Yo lidero un programa que se llama Sexo Consentido, que es un espacio que hemos diseñado en el que hablamos abiertamente de educación sexual, con un enfoque, sí, orientado quizás un poco más hacia la salud sexual femenina, que es la que más olvidada ha estado históricamente. Y bueno, nosotras somos, yo que soy la presentadora como a modo investigadora y una ginecóloga. Y quisimos hacer el programa un poco político y buscamos en cada, nos dimos a la tarea de buscar dentro de cada uno de los partidos políticos las propuestas, ojo, en el plan de gobierno hacia las mujeres y hacia la equidad de género. Y nos dimos con la sorpresa de que en más de una eran nulas. O sea, ni siquiera te digo que bueno, la abordaron quizás no fue suficiente o en algunas que de repente no fueron muy claros en cuanto a cómo iban a hacer este abordaje, sino que en un par de partidos ni siquiera les pareció relevante presentar propuestas para el 50% de la población a la que también van a representar, ¿no? Sí. Mira, yo justo de repente también podríamos hablar conversación de no solamente por qué no está presente en la campaña, sino que yo quería comentar y problematizar dos de las cosas que se han ido publicando hace poquito, que tiene que ver un poco con el tema mujer, para que vean que no solamente lo estamos hablando porque somos Manuela y Sigrid y estamos interesadas en el tema y somos dos mujeres, qué sé yo, sino porque en verdad incluso ahora el Congreso, el gobierno, las autoridades políticas han empezado a poner muchas luces sobre esto y a nivel mundial es una necesidad. Primero que se acaba de aprobar o se acaba de publicar más bien en el peruano esta ley que previene y sanciona el acoso Una contra las cosa. mujeres en la vida política. A mí esto me parece valiosísimo porque yo sí siento, y no solamente es un sentimiento, es una estadística, que hay o muchas mujeres que dejan de hacer sus cosas por miedo a, ¿no? Te pongo un ejemplo claro, el tema de la inseguridad. Tú dejas de salir a la calle a veces sola porque tienes miedo a que te roben, y no solo a que te roben, a que te violenten sexualmente. Pero en el caso de la vida política, muchas mujeres tenemos o tienen miedo en algún momento en su vida de optar por hacer política por miedo a que las insulten, por miedo a que las denigren, por miedo a que no las teman o no las tengan en cuenta. Entonces, para mí esta ley ha sido súper importante y se ha publicado hace 12 horas. O sea, hay un tema Sí, ahí. hoy se ha publicado en el diario El Peruano, ¿no? Y qué importante, y creo que
nadie mejor que tú, Sigrid, de repente, para ejemplificar, bueno, y candidatas también que durante la campaña han recibido una ola de acoso, ciberacoso, que también es algo que se minimiza muchísimo, y lo diferente que es para una mujer, o lo difícil que es siendo mujer postular y entrar a política. Creo que para muchísimas mujeres es un ambiente en el que nos da temor ingresar, también porque sabemos la hostilidad a la que vamos a estar expuestas, ¿no? Sí, creo que a ninguno o muy pocos candidatos hombres les han preguntado, oye, pero tú estuviste con tal persona, o oye, la relación que tuviste, o con quién estás casada, o Exacto. si estás casado o no. A ver, ¿a cuántos candidatos hombres les preguntan ese tipo de cosas, no? Ahí te das cuenta de la diferencia. Claro, y el rol que han jugado las mujeres en la campaña, por ejemplo, las esposas, suele ser un poco el que siempre ha tenido, que es el de mujer adorno, ¿no? La que va justo a calmar la situación cuando las papas queman, entonces sale en la entrevista para aparentar o para mostrar que es un hombre casado, de familia, que la mujer es así, que es asá, y prácticamente tomando el tecito, ¿no? Mientras que con la mujer siempre han sido mucho más incisivos, cuestionado, perdón que lo diga tan abiertamente, a quién mete o no a su cama, que qué va a tener que ver con las propuestas políticas que una mujer pueda aportar, ¿no? Pero sin embargo, nosotras siempre estamos como sujetas a esta lupa y a este juicio de la sociedad en general, ¿no? Sí, yo no te quiero poner incómoda diciendo nombres, pero al menos de manera particular, o sea, hemos visto, por ahí alguien puso en los comentarios Hernando de Soto, pero bueno, yo vi también el papel, con todo el cariño que tengo incluso para algunas agrupaciones con las que siento somos más afines que con otras, de que se le pregunte a una esposa o a la esposa de un candidato en televisión de señal abierta, ¿qué opina sobre la infidelidad de su esposo? A mí me parece como no solamente innecesaria la exposición, sino también innecesaria la pregunta, ¿no? Como que yo creo que ahí hay una corresponsabilidad entre quien llevó a la esposa para hablar de estas cosas y al mismo tiempo el periodista o el entrevistador que, digamos, una cosa es hacer preguntas incisivas y otra es remover morbo y con un sesgo machista, ¿no? No, claro que sí, el enfoque que se le ha dado en campaña, mira, son ejemplos clarísimos, puntuales, que podrían hasta dar para una tesis de investigación de cómo se aborda la candidatura de una mujer en política versus la de una figura masculina, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un candidato político que no hace más que despotricar contra las mujeres, y voy a decirlo porque son hechos, los hechos son hechos y los periodistas somos quienes los publicamos, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso del candidato Rafael López Aliaga, que podría estar enfrentando una denuncia, ya lo dijo Mónica Delta, y tuvo el respaldo de su equipo periodístico de Latina Noticias por difamación, y hoy lo ha hecho nuevamente atacando a Juliana Oxenford, con quien creo yo que cualquier persona puede tener discrepancias, pueden tener ideologías diferentes, pero el acoso, porque no hay otro nombre para llamarlo, o sea, las cosas como son, eso es acoso político. Y qué irónico que justo hoy que se publica en el peruano esta ley, bueno, en el caso de Juliana no es político, pero digamos, si fuera a la inversa, ¿no? Es acoso hacia una mujer dentro de la carrera política, ¿no? Y el que un candidato tan abiertamente pueda despotricar y difamar a una mujer y que nosotros no nos parezca grave o que sigamos como estando tan tibios y tranquilos al respecto. Claro, hay varios comentarios, la verdad yo no soy una persona de leer tanto los comentarios ni sentarme a analizar porque a veces son muy viscerales y son poco racionales y lo entiendo, es parte de la magia de las redes sociales en donde todo cabe, pero sí me parece válido porque no es lo mismo ser mujer que ser hombre en el Perú y mucho menos en el mundo, entonces eso lo tiene que, a ver, hay que hacer una pedagogía muy de a poquitos, ¿no? Es como lo que yo decía en un comienzo, es muy diferente poder viajar tú solo y sentirte seguro que viajar sola sabiendo que en cualquier momento te puede pasar algo y ese algo puede ser una violación sexual. O sea, yo no me imagino una cosa más atroz por la cual tenga que atravesar una joven mujer o una mujer en general que, por ejemplo, que alguien viole su integridad física, su integridad Uh -huh. mental en este tipo de delitos. Entonces, por eso te preguntaba por el tema del acoso, un poco siguiendo la coyuntura, ¿no? Y lo segundo que también se ha aprobado, no tan recientemente, pero hace muy poco, es esta entrega gratuita de productos de higiene menstrual a niñas y mujeres vulnerables. Y yo acá te voy a dar pie porque creo que tú también has tocado un poco ese tema en las redes. Sí. No es lo mismo ser mujer que ser hombre también, porque las mujeres gastamos todos los meses plata en comprarnos el tampón, la toalla higiénica, la copa menstrual o lo que sea que usemos, ¿no? Entonces, hay un gasto en términos de higiene menstrual que lamentablemente asume una mujer que además Claro. gana menos que el hombre que está igual de calificado. Entonces, no tiene Claro, sentido. partiendo desde la brecha salarial, que es un hecho, y por ejemplo hay un estudio muy interesante que indica que los mismos productos en el ámbito femenino son mucho más costosos que los masculinos. Por ejemplo, hablando de algo tan sencillo
como una rasuradora, ¿sí? Para no decir marcas, una rasuradora, que es algo que usamos indistintamente hombres y mujeres, pero la rosadita cuesta más. Y eso es un hecho, y es un estudio que se ha realizado y en el que Los se ha... shampoos. Los Los shampoos. shampoos, ¿ves? Entonces, claro, y menstruar, o sea, en el Perú hay muchísima falta de educación sexual y cuando se habla de educación menstrual la gente dice, no, pero ¿por qué? Que esas son tonterías, que ideología de género, y no saben realmente lo difícil que es para las mujeres y para las niñas de este país afrontar algo que debería ser tan normal como la menstruación y a lo que están expuestas, no solo por barreras económicas, sino sociales también. En otros lugares del mundo hay niñas que dejan de ir al colegio cuando les llega la menstruación y aquí además sigue habiendo muchas diferencias entre cómo lo abordamos y cómo lo puede enfrentar una persona, una niña, un adolescente, ¿no? En un momento tan fuerte de su vida que no debería serlo, ¿no? Y las dificultades que implica para una familia brindarle este tipo de implementos que va a necesitar por el simple hecho de ser mujer. ¿Por qué no dárselos gratuitamente? Es su derecho. De acuerdo, porque además es un tema de salud pública, por eso hablamos además de higiene menstrual, y yo seguí mucho el caso en este tema en particular, por ejemplo, de la comunidad de Cantagallo, que dicho sea de paso, es completamente olvidada, no solamente en el tema pandémico, en donde todos en la comunidad de Cantagallo se infectaron e hicieron prácticamente una cuarentena focalizada de todo Cantagallo, sino que luego en elecciones nadie ha hablado tampoco de la población indígena en Lima, que es bastante, dicho sea de paso, y uno de los temas allá es que las niñas, hay muchas niñas en Cantagallo, ninguna ha conocido en algún momento, niñas adolescentes, una toalla higiénica, nunca. Y cuando se hicieron paquetes de donaciones de alimentos y de otras cosas, también se consideró el tema de la higiene menstrual para que estas niñas también puedan afrontar una pandemia con salubridad, porque Claro. infecciones, ¿no? Ahora, otro tema también es la falta de acceso a recursos básicos, no hay agua, ¿no es cierto? No hay desagüe, que es otro gran problema que todavía la mujer con mayor razón y con mayor vulnerabilidad enfrenta, ¿no? O sea, de repente a veces nosotros desde nuestras burbujas y privilegios no lo vemos así, pero el gasto menstrual de niñas y adolescentes sí puede ser un presupuesto aparte para una familia que de repente está luchando la mes a mes, que es día a día incluso, ni siquiera mes a mes, por tener lo suficiente para racionar para su familia. Entonces, es parte, como tú decías, tal cual, de un asunto de salud pública. Y es también lo que se incluye y lo que creo que yo deberíamos exigirle a todos los planes de gobierno en cuanto a accesos a métodos anticonceptivos modernos, ¿no? Vemos en diferentes partidos que no solamente se trata de omitir el tema, sino que incluso hay posturas radicales que buscan eliminarlos de las postas, o incluso vemos que en algunos grupos políticos hay personajes que falsamente indican que algunos métodos anticonceptivos son abortivos, cuando no es así. Y un retroceso de este nivel podría ser gravísimo para las mujeres, para las niñas y para las adolescentes de este país, ¿no? Dadas las altísimas tasas que tenemos, además de embarazo adolescente. Uh-huh. Yo quería también preguntarte y conversar contigo, Manuela, ¿cómo ves tú esta campaña, estas elecciones? Digamos, yo como candidata lo veo con una agenda, ¿no? Lo veo como candidata, con unas propuestas que tenemos en nuestro plan. Pero de repente nos sirve mucho también tener el feedback de personas de afuera, porque además de ser comunicadores, es decir, de hacer posts informativos y de publicar información, yo he leído algunas entrevistas tuyas en donde dices, claro, de alguna manera el periodismo muy tradicional no te deja un margen o no te deja un espacio para cuestionarte todo lo que en todo momento tienes que estar informando. Pero sí sé que tú también tienes otros proyectos informativos, entonces eso te da como una doble perspectiva de cómo están las propuestas y cómo está la agenda hoy en día para la mujer, que además en algún momento se levantó y se dijo ha sido encerrada con su agresor en una cuarentena muy injusta, ha tenido que sacar adelante a su familia, y los sectores más golpeados por la pandemia, que son comercio y turismo, que se han detenido, tienen al 80-70% de la fuerza laboral en las mujeres. Entonces han perdido su chamba. ¿Cómo ves tú eso también, no? Sí, creo que es importante, ¿no? Digamos, desde mi lado, cuando me he dedicado gran parte de mi carrera a ser reportera en la calle, entonces es una realidad con la que convivo día a día. Hoy por hoy estoy dedicada exclusivamente a Dilo Fuerte y en este proceso de ver y analizar las campañas, sí me parece preocupante, digamos, no solo desde la perspectiva política, sino desde la perspectiva ciudadana, que no considere importante que en los planes o en, no sé, ni siquiera hablemos tan formalmente, en la visión, o sea, cómo desde nuestro ser de ciudadanos no nos parece importante que en la visión de un político, de una persona que busca representarnos,
no se incluya a las mujeres dentro de un país que es tan peligroso para las mujeres, donde la cifra de feminicidios es altísimo, donde la edad en la que las niñas son acosadas es a partir de los 8 años. O sea, esta es una realidad que ni siquiera te tengo que identificar con cifras porque creo que absolutamente todas la hemos vivido. No conozco una mujer que pueda decirme que no la han acosado en las calles. Entonces, a veces quizás hablar de equidad de género suena muy formal, quiero decirlo, digamos, para personas que lo malinterpretan y automáticamente lo identifican con, ideología de género, cuando en realidad el enfoque de género y las políticas que buscamos fomentar o pedirle, exigirle a los políticos que tengan de género, no son más que un grito desesperado de decir, mírenos, acá estamos, hemos estado un montón de años y nos siguen matando y nos siguen acosando y nos siguen violando. Existimos, somos el 50% de la población, véanos y enfoquen hacia nosotras. He visto algunas propuestas interesantes, por ejemplo, en algunos partidos diferentes. Algunos, como te dije, no tienen nada, pero por ejemplo hay partidos que tienen iniciativas interesantes en cuanto a ley de inclusión salarial, de igualdad salarial, perdón. Otros partidos que también tienen talleres, fomentan talleres para que mujeres que pertenecen a poblaciones vulnerables como las mujeres trans, por ejemplo, tengan mayores oportunidades de ser empresarias, porque sí, sin duda las discriminaciones son transversales, ¿no? No solamente las mujeres, sino otros tipos de discriminaciones raciales y de etnia a las que sufren o a las que son expuestas las mujeres del Perú. Sí, sí, yo sobre ese tema me parece bastante valioso como problematizarlo o discutirlo, porque eso te iba a preguntar, ¿no? Yo he visto muchas críticas muy acuciosas y acertadas de medios de comunicación, evidentemente más virtuales que grandes de la tele o algo así, en donde dicen, ¿no? Bueno, en el plan de gobierno esta persona tiene esto, pero en la práctica dice tal otro, ¿no? Exacto. Normalmente en la agenda de género no hay nada en los planes de gobierno. Y por ahí, y que te dicen alguna cosa y probablemente muy desubicada en las entrevistas. Entonces, yo creo que por eso también había, no sé si lo vi en Dilo Fuerte y también lo he visto en otras páginas, un llamado a que la gente, está bien, lea los planes de gobierno, se informe, pero también vea si hay coherencia o no con lo que los candidatos andan diciendo cada vez que van a un medio de comunicación, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que sí, y ejemplos hay muchos, o sea, podríamos decir, ¿no? Digamos, algo gravísimo es que un candidato sugiera que a una niña violada se le ponga 9 meses en un hotel para que pueda parir, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando, por favor? Sí, No, creo yo que ese debería ser un filtro bastante importante para nosotros como ciudadanos darnos cuenta en qué rol o qué significamos como mujeres para un candidato cuando tiene declaraciones de este tipo hacia nosotras. sí, yo por ejemplo, mira, yo también ahí creo, de repente lo estoy viendo también como candidata al Congreso y no es lo mismo ver a los candidatos presidenciales discutir sobre estos temas, sino más bien pensando en un Congreso de 130 personas. Y yo sí siento, de repente y no en todas las cosas, de repente y no en el lenguaje, porque además también creo que tenemos una batalla por usar el lenguaje más, de manera más inclusiva, etcétera. Yo sé que a muchos no les gusta, pero bueno. Y también tenemos una batalla política por generar ciertos consensos. Yo sí creo que hay puntos mínimos sobre la agenda mujer, igualdad y diversidad, sobre los que podrían y deberían haber consensos. O sea, yo acá ya no te hablo solamente como candidata, sino te hablo como alguien que, una ciudadana que esperaría que en un congreso en donde va a haber, no sé, 10, 8, 7 partidos representados, es decir, muy fragmentado, puedan al menos ponerse de acuerdo en que las mujeres son las que más sufren ante la delincuencia. Hay una tasa de violación sexual a mujeres, niñas y adolescentes tremenda que deviene en embarazo adolescente, que además es la causa por la cual las niñas dejan de estudiar y por ende la causa por la cual las mujeres tienen menos trabajo y son más dependientes económicamente. Entonces, hay un problema de raíz. Ya generar ese consenso frente al diagnóstico a mí me parecería valiosísimo, ¿no? Sí, algo que debo mencionar positivamente es que he visto que en algunos planes de gobierno tienen un elemento en común, que lo que significa es que estamos viendo clara una... ¿Hola? Ya está, no te preocupes. Sí, regresaste. Uy, ya no te escucho. Ahí está, ya. Ok, que me parece importante que estemos visibilizando, a pesar de las diferencias ideológicas, partidos que estén dándose cuenta que hay un problema grande en cuanto al abordaje de la violencia de la mujer, desde la recepción de la denuncia en la policía,
pasando hasta la parte de los jueces, ¿no? Y que he visto que en muchos diferentes propuestas incluyen que haya capacitación constante y una reforma en cuanto a este tipo de atención que damos desde el lado jurisdiccional hacia la violencia contra la mujer. Y eso me parece que es clave, sea cual sea el panorama que nos espere los próximos meses. Hay un chico, Diego Alonso, que ha puesto, igual sí debería haber más congresistas mujeres. Gracias, Diego. No sé a qué se refería igual, pero al menos de alguna manera como estaba, ¿ves? De repente y acá con la gente que nos ve podemos generar ciertos consensos. Yo la verdad sí siento que este es un tema de hacer conciencia. Mira, yo te cuento algo que ya lo he dicho en algún momento, no porque quiera que salga en algún lado, pero yo también he puesto una denuncia alguna vez. Creo que hay muy pocas mujeres que no la hayamos puesto o en todo caso que no hayamos querido siquiera denunciar. Y hay muchas cosas, como tú dices, desde la policía. Yo, por ejemplo, no puse mi denuncia en una comisaría. Yo dije, yo no voy a una comisaría, no hay forma. Ir a una comisaría es exponerme, es exponerme al maltrato, exponerme a que no pase nada, es llenar un parte por las puras. Entonces me fui directamente al ministerio, me fui a fiscalía, qué sé yo. Y es un desastre. O sea, el camino para empezar, yo me fui por un caso de acoso virtual, dicho sea de paso, que tiene una legislación. Por eso a mí me parece tan importante, en medio de la campaña y en general, no solamente hablar de qué nuevas leyes se hacen o qué nuevas leyes se modifican, sino cómo hacemos para esos candidatos de derecha, sobre todo de derecha, que dicen el Estado tiene que ser más eficiente, como si la izquierda no lo planteara. Nosotros también queremos un Estado más eficiente, por si acaso. Es hacer que funcionen, que las leyes se apliquen. Entonces tú vas, por ejemplo, a hacer tu denuncia y cuando te mandan a medicina legal, te citan un domingo a las 6 de la tarde, en donde medicina legal ni siquiera abre. Me ha pasado. No, hombre. No, sí, claro. Es una vergüenza, es un desastre. Y digamos, y en el contexto de pandemia es una situación que se ha agravado muchísimo más porque la comunicación es virtual, entonces conseguir que, y bueno, y por ejemplo, voy a hablar acá de algo particular que vi una propuesta interesante en la que, por ejemplo, Juntos por el Perú mencionaba que debíamos incrementar la cantidad de funcionarios públicos que se dedican a la defensa de mujeres violentadas. ¿Por qué? Porque una mujer con escasos recursos llega con su denuncia, se le adjudica un defensor público que tiene otros 80 casos que revisar en el día, que gana un salario mínimo mal pagado, y obviamente que la revisión que le va a dar ese caso, el peso que le va a dar ese caso, no va a ser la apropiada. Entonces, sí creo que es importante que independientemente del partido político, lo que suceda en el Congreso sea que se logren consensos en cuanto a esta realidad que estamos afrontando las mujeres día a día y que partamos por allí, por cómo las personas, ¿no? Los funcionarios públicos que deben impartir justicia reciben desde la comisaría hasta la última instancia los casos de violencia y que no se revictimice en cada caso a las mujeres, porque es lo que sucede hoy en día, como tú dices. Ninguna de nosotras quiere ir a denunciar porque sabe que el policía nos va a preguntar, pero ¿qué hacías tan tarde sola? ¿Por qué estabas ahí? ¿Y qué tenías puesto? ¿Pero habías tomado? ¿Pero y dónde estaba tu familia? ¿Y tus amigas? O sea, sabemos que va a ser así y no queremos pasar por eso. Y eso es lo que termina representando que muchísimas mujeres ni siquiera lleguen a esta instancia y no denuncien. Sí, creo que algo que proponemos nosotros en Juntos por el Perú, que es muy, de nuevo, yo trato de hablar mucho en lo que pueda generar consenso para no entrar en temas tan específicos y tan densos, que yo también siento hay un público para ello, pero generar un mínimo de empatía, ¿no? O sea, cuando una mujer atraviesa o pasa por una situación muy difícil, ya es muy doloroso contarlo, es muy vergonzoso decir, oye, me han violado y que luego te puedan poner la etiqueta de ella es a la que violaron, es horrible. Entonces mucha gente se queja, oye, ¿por qué no denunció antes? No es fácil ir a denunciar en un sistema como ello. Y una de las propuestas, como te decía, más que puedan sonar superficiales, pero que creo que es una de las más significativas para nosotras o para nosotros, Juntos por el Perú, es el tema de capacitar, ¿no es cierto? El tema de hacer de este tema de género un enfoque transversal para que entiendan que una mujer que va a denunciar tiene ya, ¿no es cierto?, una dificultad al momento de hacer la denuncia y tiene ya que ser escuchada. Un delito no es menos delito según el Código Penal, si nos ponemos estrictos, por cómo vestía la víctima. O sea, si mataron a una persona, como la persona tenía short, ya no fue asesinato, sino que fue. No, pero a las mujeres sí les pasa eso. Si violaron a una mujer, pero tenía minifalda, entonces no es violación. Oye, claro. lo del calzón, ¿no? Cuando hicieron este caso... El calzón rojo.
fuera de Lima que decían, esta chica denunció una violación sexual, y el fiscal decidió que no iba a ser violación porque básicamente la chica llevaba un calzón rojo. Entonces, y eso además figuraba en un acta. O sea, qué vergüenza además que esto esté escrito y que de alguna manera sepas tú fuiste la víctima, la agredida, y que esto se haga público. El caso de Arlet Contreras, que es congresista todavía, que ya está de salida, pero que en todo caso tuvo una situación emblemática. Yo llegué a entrevistarla cuando yo era conductora de televisión, y una de las cosas que yo le dije en algún momento fue: Arlet, hemos visto el video en el que te agarran de los pelos y te arrastran por el suelo. Ya lo han visto, la gente lo sabe. Es más, te conocen por ese video. Te quería preguntar, ¿te parece, te sientes cómoda con que lo pasemos? Y ella me dijo: no, Sigrid, estoy harta de que cada vez que me entrevisten pasen el mismo video en donde salgo yo años antes, 4 años atrás, de esa manera, ¿no? Desnuda, O sea, claro, ¿no? Claro, y es también hacer un mea culpa desde los medios de comunicación, ¿no? De cómo abordamos también el tema de la violencia. Entonces, creo que es algo que tiene que ser, se trata de políticas públicas que puedan fomentar a que de todas las instancias de la sociedad posible podamos sumar a cambiar esta realidad, ¿no? sí, Uy, por ahí pone alguien el caso, por ejemplo, del Escano, que tuvo una denuncia por acoso. Mira, el tema del acoso es particularmente complicado, porque primero no tiene una legislación muy antigua, y por ende no hay muchos precedentes, no hay mucha jurisprudencia con respecto al tema del acoso. Hay leyes, de hecho, cuando uno, por ejemplo, quiere denunciar acoso virtual, y a mí me pasó que me escribían por Instagram, luego me escribían por Facebook, luego me escribían al correo, luego se iban a verme al trabajo. O sea, empezó por un caso de acoso virtual y terminó siendo una cosa bastante grave. Entonces yo decidí poner una denuncia, y entras a una página de acoso virtual donde te hacen llenar un formulario, y cuando te terminas de llenar el formulario te llega un correo: recibido, te citaremos a la brevedad. Y pasaron 3 meses y nunca me citaron. ¿Y claro. qué pasa si este sujeto, para ya no dar muchas características específicas, tenía licencia para portar armas? ¿Qué pasa si este sujeto me esperaba todos los días fuera de la chamba? O sea, 3 meses después nadie me ayudaba. ¿Qué hacía? ¿Un formulario virtual? Claro. Hay un caso emblemático, ¿no? De Melissa Pesquera, que es una periodista que ha denunciado a un sujeto con el que la fiscalía tiene pruebas de sobra para armar un expediente de las páginas que tú quieras. Y sin embargo, el sujeto sigue acosándola porque tiene la plena libertad. Y creo que es algo que ustedes, digamos, quienes ingresen al Congreso, tienen que trabajar en eso también. ¿Qué está pasando con las leyes que avalan que estos acosadores sigan libres, que el acoso no sea tomado como algo tan en serio, tan grave, ¿no? Porque si no hay un tocamiento, o si no hay un roce, o si no te violó, entonces realmente no te hizo nada, pero no es así, uno se siente exactamente igual de vulnerada, ¿no? A Sí, pesar de que sea, como tú lo dices, virtualmente. podríamos hacer una analogía, ¿no? Algo que yo publicaba en mis historias que leí por ahí es: no podemos normalizar ni creer que está bien que la gente tenga que pedir una cama UCI por redes. No sé si tú lo has visto, pero la gente pide balones de oxígeno por No, redes. es desesperante. Dice: busco una cama UCI, por favor ayúdenme, y lo publica en su Facebook. Ya. Lo mismo pasa con temas cuando hay agresiones contra la mujer o cuando hay acoso. Tiene que salir una periodista, porque tampoco hay privilegios ni siquiera para una periodista por ser figura pública. Tiene que salir una periodista a grabar al agresor, publicarlo en su Twitter. Oye, Melissa ponía la foto de este sujeto mirándola por su ventana, mirando a su A sus hijo, hijas le escribía. tomándole fotos a su familia, violando su privacidad y su intimidad, para que alguien por favor le haga caso. No podemos creer que esa es la forma normal de acceder a justicia, o de acceder a un derecho como es el derecho a la salud, o de acceder a algo, que tengamos que hacer escándalo por redes. Eso no está bien, no es normal. Y creo, Sigrid, que este problema se tiene que abordar desde la educación, ¿no? Porque, digamos, en el debate era un tema que se preguntó directamente a algunos candidatos, que algunos hicieron caso omiso, otros lo llevaron por el lado de la ideología de género, un poco con este término. Uy, Creo que se puso un poquito lenta la conexión. A ver, no sé si soy yo o eres tú o somos las dos. Te escucho un poquito entrecortado, pero no sé si es tu señal o la mía. yo también te escucho entrecortado, no sé qué pasó. Podemos intentar pasar ratos, pero no sé si yo lo hago de repente y se me logra todo, no sé. Creo que es mi
Hola. Ahora sí. Sí, te escucho mejor de lo que te veo, pero ahí vamos, con fe. Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, avisamos con este término y creo que es importante. ¿Qué es el enfoque de género? No es más que buscar la igualdad desde la educación, ¿no? No enseñar a los niños, a las niñas, a que no sean violadas, a que no se comporten de cierta manera, sino a los niños a no violar. No es más que derribar estos estereotipos y empezar a enseñar a partir de la infancia la igualdad y el respeto, ¿no? Y creo que es grave, es preocupante que tantos candidatos no lo tengan claro o que lo satanicen públicamente, haciendo que las personas vean que esto realmente es así. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A ver, te escucho bastante entrecortado, no sé si... Yo acabo de poner datos. Mejor, Deberíamos estar bien, ya. pero no sé cómo estará tu señal. Yo te veo bien, ahora sí, ya cambié de señal. Ya, bueno, creo que está, por lo menos creo que se escucha un poquito mejor, pero creo que el tema de la base de la igualdad y lo que tú has dicho, ¿no? Lo que tenemos que hacer acá también es una pelea muy culturosa, muy cultural, o sea, no solamente legal, no solamente de leyes. Uy, ahí sí ya te perdí, creo, Manuela. Ya no te escucho, me fue. No sé si soy yo, espero no ser yo, de verdad. Esas cosas pasan porque no hay internet de calidad en este país, nadie se preocupa porque el internet es tan valioso para tener conversaciones que no siempre están en otras plataformas. Acá estoy. Ya, ya te... Ahí vamos. ¿Me escuchas? Ya, habían puesto, hagan una chanchita para pagar mi internet. Lo que pasa es que lo Pasa. apagaron el router y se fue. Perdón, ya estoy acá. No te preocupes. Era un poco lo que tú decías de poder, por ejemplo, entender que no solamente se trata de enseñarle a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres a cuidarse cuando salgan, ¿no? A tener cuidado de que no te vayan a poner algo en el trago, etcétera, sino enseñarle a los niños, a los hombres, a no agredir, a no ser agresores. Y ese es un cambio de enfoque cultural, no solamente que una ley lo vaya a solucionar. Es hacer un poco de pedagogía en la familia, con los hijos, con el amigo, con el hermano, ¿no? Y es que no es casualidad que la mayor, una gran cantidad de violencia se den al interior del hogar, ¿no? Y es por eso que la educación o el cambio debe empezar en la educación, ¿no? Hay propuestas que buscan, por ejemplo, castración química, que uno es algo populista y es inviable, además, no se puede, no se podría aplicar aquí en el Perú, pero sobre todo, más allá de eso, no va a la raíz del problema. La raíz del problema no es el miembro o no es el órgano genital, es la educación machista con la que generaciones de generaciones, incluida la nuestra, nos hemos criado. Entonces, si no empezamos a poner los puntos claros en la educación y las cosas que hay que cambiar, de nada va a servir o de nada serviría que pudiéramos tener castración química porque no quiere decir que se reducirían los índices de violencia sexual. Sí. Yo creo que eso es importante. Igual todavía te escucho medio malito, pero a ver, voy a tratar de igual empatar con lo que mencionas. Y sobre todo también creo yo, y ahí sí van un poco el tema de las propuestas, ¿no? Sí me parece importante que cuando decides postularte a la presidencia de un país, en todo caso al Congreso, en general a unas elecciones tan grandes e importantes, si eso no está en tu plan de gobierno, por más de que declares lo que declares luego, que además no he visto a nadie que haya declarado algo sin haberlo tenido en su plan que sea por lo menos coherente, pues ya nos dice mucho de lo que nos está faltando, ¿no? De ese enfoque. Incluso partidos en donde postulan mujeres, a mí me gustaría ver ese tipo de temas, por lo menos debatidos, y por lo menos también saber que eventualmente, y ojalá si entramos al Congreso, se puedan establecer estos consensos. Estoy dudando mucho de si te voy a escuchar en la siguiente intervención porque te veo borrosísima. Estamos muy cortadas, muy cortadas. ¿Quieres que apague el live y lo volvamos a abrir? El horario del enlace en vivo, que ya estuvimos una hora, pero mi internet está fatal. Si quieres, corto rapidito. Bueno, sí, hemos estado media horita, creo, pero si quieres, Regreso, corto la si transmisión. quieres, lo saco y regresamos. Ya, Voy a me cortar parece y bien. volver.
Ya, voy a cortar y volvemos a empezar. Perfecto.